La gloria sea para el Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí un día nuevo con cada uno de ustedes los oyentes. Damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, que se toman el tiempo para conectarse con cada uno de estos videos que nosotros compartimos en este canal de YouTube. Gracias, hermanos y hermanas alrededor de todo el mundo entero. En esta mañana aprovecho este tiempo para saludar a mi familia, a mi madre, a todos mis hermanos y hermanas, hijos de mi madre, hasta Honduras. Otros están en el extranjero. Saludos, hermanos y familia. A través de este video aprovechamos esta oportunidad para compartir con ustedes el mensaje y enviarles saludos. También le envío un saludo personal a mi buen amigo y pastor Alex Alonso Sanabria en San Pedro Sula, Honduras, a él, a su esposa, hermana Lidia, al Ministerio Comunidad del Pueblo de Dios, a cada uno de ustedes, hermanos. Les mandamos saludos a través de este video. Les damos las gracias porque siempre están pendientes de estas conexiones y mirando, ¿verdad?, escuchando la palabra de Cristo. Le damos las gracias. También envío al pastor Kevin Randy López hasta allá, Tegucigalpa, Honduras también. Un saludo para ti, hermano en la fe y hermano de sangre. Que Dios, ¿verdad?, te siga usando poderosamente en la predicación de la palabra. Asimismo, a todos los ministros que predican el evangelio alrededor de todo el mundo entero, les enviamos saludos cordiales en esta mañana. Hermanos en la fe, sigan anunciando la palabra de Cristo. A todo el ministerio Lámpara Encendida, tengo, ¿verdad?, muchos hermanos en la fe allí que también son parte de este ministerio, que escuchan mis videos, y les mandamos saludos a cada uno de ustedes individual y colectivamente. Bendiciones, hermanos, y gracias por siempre escuchar estos mensajes. Sin más que decir, hermanos en Cristo, después de haber aprovechado, ¿verdad?, este momento para saludarles, les damos la bienvenida a todos, hermanos en Cristo y amigos que nos ven alrededor de todo el mundo entero, porque pues hay mucha gente, ¿verdad?, que nos mira de diferentes países, escuchan estos videos. Muchas gracias, hermanos, y sin más que decirles, si todavía no se han suscrito a mi canal, déjenos ahí, ¿verdad? Tómense su tiempo para suscribirse, para que ustedes sean parte de cada uno de los videos que yo esté compartiendo en este canal. Suscríbanse, hermanos en Cristo, y déjenos ahí su apoyo. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, anunciándoles el evangelio de Cristo para todas las naciones. Hoy tengo el privilegio de predicar acerca del testimonio de Pablo ante el gobernador Félix, y voy a tocar ciertos aspectos bíblicos que hablan en este pasaje que les voy a leer, hermano, y vamos a ir tocando ciertos aspectos acerca de esta bendición que se encuentra en este mensaje. Quédate conmigo hasta el final, porque esto va a ser de mucha bendición, edificación para cada uno de nosotros. He titulado este mensaje, hermanos en Cristo, el testimonio de Pablo ante Félix. A la altura del capítulo del libro de Hechos, capítulo 24, verso 10 al 27, si lo quieres leer tú en tu casa, se encuentra plasmado esta historia de este testimonio que le tocó dar a Pablo ante este gobernador llamado Félix y todo, ¿verdad?, el concilio de Jerusalén, la autoridad de Jerusalén que lo acusaban en ese momento. La palabra de Dios escrita dice de la siguiente manera: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debían comparecer ante ti
si tienen algo, o digan esto, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser de que estando en pie, entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, se me juzga hoy por vosotros. Este es el testimonio, hermano, que les quería leer, pero quiero enfatizar en muchas cosas importantes que habla aquí el escritor o el que está redactando este testimonio, el apóstol Pablo. Queremos nosotros enfatizar algunas cosas muy importantes acerca de este testimonio que termina dando este hombre de Dios, varón de Dios, delante de las autoridades, ¿verdad? Delante de este juez llamado Félix. Ok. Lo que puedo comenzar a decir acerca de este testimonio leído, hermanos en Cristo, es que lo que pasó es que Pablo tenía deseo de subir a Jerusalén y ofrecer, ¿verdad?, ofrendas y limosna, como él lo testifica aquí. Parte de esa ofrenda era enviada por los gentiles, porque los gentiles también enviaban ofrenda, ¿verdad?, a los hermanos que padecían en Jerusalén necesidades. Ahora, Pablo, antes de entrar al templo del Señor, vemos nosotros cómo él se purificó con otros hermanos y pagó la purificación de otros hermanos, porque por consejo de los ancianos de Jerusalén le dijeron a Pablo, ¿verdad?, que se purificara y que pagara la purificación de otros hermanos ahí, para que los judíos, más que todos, que predicaban acerca de la circuncisión, mirara de que él andaba ordenadamente en el camino de la ley, enseñando, ¿verdad?, no como se había dicho, de que él se había salido ya del tema de la ley y andaba enseñando otras cosas. Pablo no se había salido del tema de la ley, sino que Pablo lo que predicaba era el evangelio de la gracia, hermanos. Entonces, unos judíos que vinieron de Asia amotinaron al pueblo diciendo de que este hombre había metido a gente impura, sin purificación, porque Pablo andaba con ciertos hermanos gentiles y lo habían visto días antes en la ciudad con ellos, y fue por esto de que a Pablo se le armó todo este gran problema. Ahora, las cosas siguieron ahí y tuvieron que mover a Pablo de la ciudad y sacarlo, ¿verdad?, bajo guarnición, bajo una guarda de soldados ahí, y entonces lo refirieron y lo mandaron con Félix para que lo juzgara. Félix era un gobernador también muy importante en esos días. Aparte de eso, él también conocía este camino, estaba bien empapado del evangelio de Cristo, de la palabra que predicaba Pablo, con excepción de que todavía el hombre no se había arrepentido de sus pecados. Él sabía de que esto que anunciaba Pablo era el camino verdadero para la vida eterna, y con ese deseo él procuraba escuchar a Pablo. Ahora, Pablo comienza aquí dando su testimonio delante de este juez. Entonces el verso 11 en adelante dice Pablo delante de todo el concilio de Israel y delante de este juez llamado Félix: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. El verso 13 dice: ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. El verso 14 es lo que vamos a enfatizar, hermanos, porque hay algo muy interesante en este verso. Y dice: pero esto confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, este camino llamado evangelio es blasfemado por todas las sectas y por todas las religiones que se llamen del nombre que se llamen alrededor de todo el mundo entero. No solo en esta edad, no solo en este tiempo, hermanos en Cristo, sino que en todos los tiempos el evangelio de Cristo ha sido predicado, pero también ha sido perseguido por muchos que se han revelado el conocimiento de Dios, que no se les ha sido revelado la salvación de Jesucristo por medio del evangelio del reino. Aquí no es por camino de religiones que te será revelado a ti el que cómo ser salvo, sino que es por medio de la revelación de Cristo, por medio de su palabra, por medio del evangelio, es que tú puedes venir a esta salvación a la que todos hemos sido llamados, porque Jesucristo murió por todos en la cruz del Calvario. Pero lo que dice Pablo aquí en el verso 14: por esto confieso según el camino que ellos llaman herejía, porque
Esto del evangelio, hermano, a muchos les parece locura. Muchos nos llaman herejes a nosotros los cristianos evangélicos porque creemos y predicamos la palabra tal y como está escrita. Porque no nos hemos salido del camino de la ley ni de los fundamentos de los apóstoles. Por eso estos, ¿verdad?, que están en una religión nos llaman a nosotros herejes y nos llaman que nosotros somos no sé qué y dicen tantas cosas acerca de nosotros y del camino que nosotros anunciamos. Pero, ¿qué vamos a hacer con respecto a toda esta gente que se opone a este evangelio, a este camino que ellos llaman herejía? ¿Qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Qué vamos a hacer los que estamos en Cristo? Lo único que nosotros debemos hacer es amarles, no juzgarles, no condenarles. Lo que ha traído división entre ellos y nosotros no es en sí este evangelio, sino los puntos de vista que ellos tienen, las formas de doctrina que ellos enseñan y la falta de amor que nosotros cargamos. Esto es lo que ha traído división para que nosotros no podamos confraternizar con un católico, con un testigo de Jehová, con un mormón. Pero déjame decirte, hermano, que cuando nosotros predicamos el evangelio, si lo predicamos en amor, si somos pacientes, si somos compasivos, si nos llenamos de amor en nuestros corazones, podemos nosotros confraternizar con cada uno de ellos. Ellos no van a estar de acuerdo, hermano, pero nosotros tenemos la unción del Santo, tenemos la unción del Todopoderoso, la unción del Espíritu Santo para predicar la palabra, para enseñar la palabra con denuedo. Y esto es lo que carecen muchas religiones y muchas sectas a nivel de todo el mundo entero, que enseñan verdades de Dios como si esto fuera la única verdad que existe para ser salvo, para tener vida eterna, hermano. Pero han llenado, han modificado la palabra, le han añadido muchas enseñanzas a la palabra que ellos mismos no pueden ahora sostener por las escrituras y tienen que torcerlas y forzar muchos versos para ellos mostrarle al mundo entero de que están en un fundamento verdadero. A diferencia de nosotros los cristianos evangélicos, los aleluyitas, no tenemos nosotros que torcer la palabra. Nosotros hemos tomado la cuchara de medicina que es el evangelio y la hemos tomado aún cuando nosotros éramos imperfectos, éramos impíos, éramos gente mala. Hemos tomado esa cucharadita llamada evangelio, la cual ha traído muchos efectos y muchos cambios positivos y ha traído salud en nuestro caminar con Cristo. No somos todavía nosotros perfectos. Estamos nosotros aquí caminando en fe día con día y remando, dando buen uso de la palabra de Dios para poder así caminar con Cristo, para poder así anunciar este evangelio de la manera más correcta como nosotros podamos, según la gracia, la benevolencia, el conocimiento y la sabiduría que Dios nos dé. Así nosotros predicamos a Cristo. Ahora, lo que Pablo dice aquí, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, hermanos, el fundamento de cada uno de nosotros debe ser que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús y que una vez que sepamos que por medio de Jesús nosotros seamos salvos, debemos nosotros, así como Pablo, creer las cosas que en la ley y en todos los profetas están escritas, porque la ley en sí apunta a Jesús. Los profetas apuntaban a Jesús. La gracia es el centro, es el núcleo de la persona de Cristo Jesús. Entonces, si hemos nosotros aceptado a Cristo Jesús como Hijo verdadero del Dios Todopoderoso, como el unigénito del Padre, debemos nosotros aceptar todo lo que en la ley dice acerca de este Mesías, acerca del Hijo de Dios. Todos los profetas hablaban de que Jesucristo vendría. Cada uno de ellos daba testimonios diferentes, pero hablaban de la venida del Cordero a morir a la cruz del Calvario. Hablaban de que levantaría Dios un profeta, así como Moisés. De en medio de vuestros hermanos, el Señor Dios Todopoderoso levantaría a un ungido, a Jesucristo, que iba a predicarnos la palabra, y que si nosotros no escuchábamos lo que Él nos decía, Dios mismo nos demandaría cuenta. Cuando tú has creído en Cristo Jesús, debes aceptar los escritos que en la ley están ya plasmados, que hablaron los profetas, y este debe ser nuestro fundamento y tu fundamento, si es que tú realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios que no anda en una religión. El que anda en religión cuestiona lo que la palabra de Dios dice,
Cuestiona lo que nosotros predicamos y enseñamos, porque nosotros no enseñamos cosas extra bíblicas. Nosotros siempre enseñamos la palabra de Dios. Nosotros siempre predicamos lo que en la palabra de Dios está escrita. Nosotros no nos salimos del fundamento de los apóstoles, de la palabra de la ley en el Antiguo Testamento. Hemos creído verso a verso lo que los profetas nos anunciaron acerca de este Cristo, acerca de la venida del Mesías, acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. Nosotros, los que en fe hemos creído en Cristo Jesús, hemos abrigado esto como un tesoro y lo hemos guardado en nuestro corazón, y no nos avergonzamos de afirmar lo que los profetas enseñaron, lo que los apóstoles enseñaron, y nosotros caminamos bajo ese fundamento de la ley y de los profetas. Nosotros andamos en ese fundamento. Entonces, nosotros, así como Pablo, no debemos, hermanos en Cristo, avergonzarnos de predicar el evangelio, de dar testimonio de la verdad, porque nosotros tenemos respaldo por todas las escrituras. Todo lo que nosotros decimos está respaldado por las escrituras. Ahora, si tú estás predicando el evangelio como pastor o ministro y te estás saliendo de la palabra, entonces no enseñes al pueblo a que crean en tus enseñanzas extra bíblicas que no tienen sostenimiento bíblico, y digas que esto es la palabra de Dios, porque a decir verdad, hermanos, muchos de nosotros los cristianos evangélicos que hemos creído en Cristo Jesús como el único dador de vida, como la única fuente, esperanza de salvación o de vida eterna, también nosotros, muchos del cuerpo de Cristo, se salieron del camino y están enseñando muchos temas y mucha doctrina que no es la doctrina de Cristo, que no es la doctrina que enseñaron los apóstoles, que no es la doctrina que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. Se han salido muy fuera de la palabra de Dios, y yo les digo en esta mañana, hermanos, vuelve tú al camino, a la senda antigua, como dijo el profeta Jeremías: paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino, y entonces hallaréis reposo para vuestras almas, dijo el profeta Jeremías. Entonces, muchos de nosotros ya nos hemos apartado de la verdad, nos hemos salido del fundamento que dice aquí Pablo. Entonces, cuando miramos este verso que está hablando Pablo aquí, podemos ver nosotros que si nosotros caminamos arraigados, asidos de la diestra de Cristo, caminamos en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos todo el respaldo de la palabra, todo el respaldo del Antiguo Testamento, el respaldo del Nuevo Testamento y el respaldo de Cristo. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo para anunciar con libertad este evangelio que nosotros predicamos, que muchos, así como Pablo lo dice, llaman herejía. Ahora, así he creído yo, dice Pablo, y así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Todo lo que nosotros debemos predicar, debemos asegurarnos que esté escrito en la ley, que también los profetas lo hayan declarado, y que también el Nuevo Testamento haya una referencia, por lo menos una referencia de lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer doctrina de un solo versículo, esto lo hacen las sectas allá afuera, hermanos, porque no tienen fundamento, porque no están bregando, no están remando en la base de los profetas, en el fundamento de los apóstoles, no están caminando sobre ellos. Porque cuando tú andas en la palabra de Dios correctamente y tú eres enseñado por el Espíritu de Dios, vas a tener tú que respaldar la palabra, y nosotros tenemos versos a diestra y a siniestra para respaldar lo que nosotros predicamos y enseñamos. Las sectas carecen de esto porque ellos han torcido ya la palabra de Dios, se salieron del esquema, se salieron de la visión, se salieron del camino, y entonces ahora, como ellos han enseñado enseñanzas extrabíblicas y procedimientos y ritos y cultos extrabíblicos, ahora ellos tienen que torcer y forzar muchos versos, que es más fácil creer que son mentiras que son una verdad escrita en la palabra de Dios. Este cuidado, hermano, cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos tenerlo bien. Nosotros debemos saber respaldar lo que nosotros enseñamos, así como Pablo está enseñando. Pablo dice que él creía todo lo que en la ley estaba escrito. Yo también creo a todo lo que en la ley está escrito, a todo lo que los apóstoles dijeron, a todo lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron, a cada una de las palabras que ellos dijeron. Yo lo creo, yo lo afirmo, yo lo abrigo, yo lo tomo como una verdad, porque esto es la esencia del evangelio del reino. Ahora, el verso 15 dice: teniendo esta esperanza en Dios, la cual también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, de los muertos, así de justos como de injustos. Esto de la resurrección de los muertos, hermano, esto es como la columna dorsal del evangelio, de la fe que nosotros predicamos.
Si nosotros predicáramos este evangelio y no hubiera resurrección de muertos, entonces, hermano, lo que nosotros predicamos y enseñamos, esto es una mentira, esto es una falsedad. Ahora, si no hay resurrección de muertos, si no es que existe una resurrección de muertos, entonces, como dice Pablo, comamos y bebamos, porque aún estamos en nuestros delitos y pecados y vamos a ser juzgados y vamos a ser condenados, porque la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. Aquí no hay tales enseñanza extra bíblica. Mueres tú, instantáneamente comienzas a ser juzgado. Instantáneamente caes en la mano del Dios Todopoderoso y Dios te va a juzgar. Entonces, esto es lo que dice Pablo, que ha de haber resurrección de muertos, de justos e injustos. ¿Cuáles son los justos? Yo soy justo delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tú que no te has entregado a Cristo y entre yo que ya me entregué? La diferencia es una, que yo no soy justificado por mis obras, ni porque yo sea bueno, sino que soy justificado por aquel que es bueno, por aquel que es santo, por Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no me salvo porque no es que yo no cometa pecado como tú, que me estás viendo a través de este video. Yo cometo pecados semejantes a los tuyos o quizás peores que los que tú tienes, sin conocimiento, sin la revelación de este camino. Pero al yo agarrarme de la diestra de Cristo y creer que Jesucristo es el que me justifica, porque aquel que no obra, dice Pablo, sino que cree aquel o en aquel que justifica al impío, este dice, todo lo que haga le es contado por justicia. Entonces, todo nuestro caminar en Cristo Jesús, todo lo que nosotros hacemos en Cristo Jesús es justificado por Él en la cruz del Calvario. Nosotros, a diferencia de todos aquellos que no se han arrepentido, que no se han entregado su vida a Cristo Jesús, nosotros éramos semejantes a ellos. Lo que ha hecho la diferencia en nuestras vidas es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos ha justificado gratuitamente por haber creído en Él y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros hemos sido justificados, por eso hemos sido perdonados, por eso nosotros abrigamos esto de que hay vida eterna después de la muerte, esto que hay resurrección de los muertos. También este su servidor lo abriga como una fe, como una esperanza en su corazón de que ha de haber resurrección de injustos, de malos y de buenos. Entonces, hermanos, si tú todavía estás en el camino, fuera del camino de Cristo, apartado de la verdad de Dios, y tú crees que eres demasiado malo, ven y cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él te justifica gratuitamente y tú puedes tener vida eterna el día que tú mueras. Ahora, el fundamento de la fe que nosotros predicamos, ¿cuál es? Es esto, la resurrección de los muertos. Si nosotros anunciáramos a Cristo Jesús como crucificado, pero no como resucitado, entonces la fe que nosotros enseñamos, la fe que nosotros predicamos como vida eterna, no tendría ningún fundamento. Porque ¿qué esperanza abrigaríamos nosotros los hombres si muriéramos y supiéramos que no hay resurrección? Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿A qué esperar? ¿Por qué anunciar esta fe que nosotros anunciamos si no existe resurrección de los muertos? Ahora la palabra de Dios dice que va a haber resurrección de justos e injustos. ¿Cuáles son los injustos? Los que no reconocieron al Mesías, los que no aceptaron el Evangelio de Cristo como una fuente de salvación, los que no pusieron su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Estos son los injustos. ¿Quiénes son los justos? No los santos, sino hombres y mujeres, así como este tu servidor, que pusieron la fe en el Mesías, que aceptaron la palabra de Dios, que creyeron en lo que Jesucristo predicó y lo que los apóstoles predicaron y que los profetas anunciaron desde tiempo antiguo. Estos son los justos. ¿Por qué? Porque no somos justificados por obras nuestras, ni porque yo me vista bien, ni porque vaya a la iglesia, ni porque ore, ni porque ayune. No soy justificado por esto, hermano. Soy justificado gratuitamente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre estos dos grupos, justos e injustos. Unos que no quisieron reconocer a Cristo, estos van para abajo, estos están condenados. Los que reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, estos tienen vida eterna, dice el Señor. Aquí no es por caminitos, aquí no es por enseñanzas extrabíblicas, aquí no es por obras que nosotros hiciéramos, como dice Pablo, sino por la obra hecha en la cruz del Calvario, sino por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz. Por eso nosotros somos salvos. Ahora, el fundamento de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, es la resurrección. Aquí Pablo dice, en el verso 15, teniendo esta esperanza, la cual también ellos abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Entonces,
Si miramos nosotros en la palabra de Dios, lo que los apóstoles enseñaron no era diferente a lo que Pablo enseñaba aquí, o lo que acabo yo de enseñar. Segunda carta de Pedro, también la palabra de Dios nos respalda a diestra y a siniestra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, dice aquí el apóstol Pedro. Entonces, la palabra, la fuente más segura de salvación y de vida eterna, dice que es la palabra profética. Todos los temas que los profetas enseñaron, eso es lo que tú debes creer. Todo lo que los apóstoles enseñaron, y esto es lo que tú debes aceptar como camino al cielo, como fundamento de la fe en la que tú has creído. Si tú no has recibido todavía esto que los apóstoles y los profetas enseñaron, entonces tú no estás en el camino verdadero. La palabra de Dios dice, ya para terminar esta palabra, en el libro de Efesios, capítulo 20, o capítulo 2, verso 20, dice la palabra: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí el Señor nos ordena a cada uno de nosotros, hermanos en Cristo, que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros sabemos, así como Pablo daba testimonio delante de este gobernador Félix, diciendo de que él abrigaba la esperanza de que ha de haber resurrección de muertos, como injustos, así también justos han de resucitar. Esto que la gente dice allá afuera, hermanos, de que muriéndose el hombre se acaba todo, porque abrigaron la enseñanza de los testigos de Jehová, que toman como fundamento los versículos que dice Salomón en el libro de Proverbios y de Eclesiastés, que cuando el hombre muere, su mente o su memoria es puesta en el olvido, ya no hay más memoria del que se murió. Han tomado esto como fundamento de su enseñanza, de su doctrina. Este es el fundamento que ellos tienen, pero este no es el fundamento. Lo que Salomón enseña en esos pasajes bíblicos, hermanos, cuando dice que el hombre muere y su memoria es puesta en el olvido, es simple y sencillamente para mostrarnos a nosotros que cuando el hombre muere y se va de este mundo, ya no tiene más acción en esta película llamada vida. Eso es lo que Salomón enseñó. A Salomón no se le permitió profundizar más acerca del evangelio de la gracia. Salomón dejó nada más el inicio, diciéndonos a nosotros que una vez que nos vayamos no podemos volver a este mundo, que una vez que nos muramos nadie nos recuerda, que una vez que nos muramos no escuchamos la voz de los capataces. Eso fue lo que Salomón enseñó. Para esto vino el evangelio de la gracia, la revelación de Jesucristo, para enseñar que después de la muerte del hombre física hay también resurrección, como Pablo lo enseña. Hay también resurrección de vivos, hay también resurrección de justos y de injustos, dice la palabra de Dios. Va a haber una resurrección de vivos y de muertos. Los que hayan muerto resucitan primero, dice Pablo. Y los que hayan quedado, que hayan visto al Mesías como fuente de salvación y de vida eterna, estos resucitan después, porque está establecido a los hombres, dice la palabra, que mueren una sola vez y después el juicio. Esto no es que tú te mueres de aquí y todo lo malo que hiciste lo pagaste en esta vida. Una partecita de lo malo que hiciste la vas a pagar aquí, la vas a sufrir en este cuerpo, pero el resto lo vas a pagar en fuego eterno. No te engañes a ti mismo, hermano. Sueltas enseñanzas torcidas que te han enseñado por miles de años, que tú crees que esto es la verdad. No, la verdad es que hay resurrección de muertos. La verdad es que te van a sacar del infierno y te van a lanzar a un lugar peor. Esto es la segunda muerte, dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Esa es una verdad. La verdad es que si ahora mueres salvos, vas a tener resurrección con el Mesías. Esto es una verdad. Si moriste en pecado, vas a caer en la condenación eterna. Esto es una verdad. Por eso Pablo dice, por eso yo creo en todo lo que los profetas dijeron, en la ley. Yo también creo, así como ellos creen, de que ha de haber resurrección de muertos. Entonces, el fundamento de nuestra doctrina es esto del tema de la resurrección. El fundamento de nosotros es las enseñanzas de la ley y de los profetas y de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros predicamos como evangelio de Cristo. Si esta verdad te ofende, deberías de ofenderte menos cada día más y aceptar esta verdad como tema de salvación y de vida eterna para tu alma, porque tu alma ahora mismo está en peligro. Tu alma ahora mismo corre riesgo de perderse, de extraviarse eternamente si no acepta lo que tu servidor enseña a través del mensaje de Cristo.
Que Dios les bendiga, hermanos, en la fe. Este es el mensaje que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Si la misericordia de Dios está conmigo y con mi familia, entonces nos veremos el próximo fin de semana para yo poder predicarles un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo. Espero, hermanos, en la fe, que este mensaje te haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida, para tu alma y para todo el cuerpo de Cristo en general. Si esta palabra te ha bendecido, déjanos ahí tu apoyo, hermanos. Tómate tu tiempo y comparte esta palabra, ¿verdad?, en tus redes sociales, con tus amigos que saben que no están bien con el camino del Señor y que necesitan escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús se les bendice y se les ama y se les da, ¿verdad?, una despedida cordial. Gracias, hermanos, por conectarse conmigo hasta el final y ver esta palabra que ha sido de mucha bendición para mi vida y para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.